compartimos en Unidas Podemos una serie de problemas o de debilidades que tienen una traducción en números que afecta especialmente a la pesca artesanal, a la pesca tradicional, donde ha habido, si se sigue ese relato de las medidas implementadas, de las ayudas distribuidas, un decaimiento progresivo, una pérdida de puestos de trabajo, una pérdida de embarcaciones, fundamentalmente acusada, como digo, en esa flota artesanal, aunque eso sea una fuerte paradoja, porque toda la filosofía que al parecer inspira la política pesquera común tiene una base supuesta en una triple sostenibilidad, en una sostenibilidad ambiental, es decir, que garantice que las capturas son adecuadas. Detectamos desde Izquierda Unida en un principio y luego desde el espacio que compartimos en Unidas Podemos una serie de problemas o de debilidades que tienen una traducción en números que afecta especialmente a la pesca artesanal, a la pesca tradicional, donde ha habido, si se sigue ese relato de las medidas implementadas, de las ayudas distribuidas, un decaimiento progresivo, una pérdida de puestos de trabajo, una pérdida de embarcaciones, fundamentalmente acusada, como digo, en esa flota artesanal, aunque eso sea una fuerte paradoja, porque toda la filosofía que al parecer inspira la política pesquera común tiene una base supuesta en una triple sostenibilidad, en una sostenibilidad ambiental, es decir, que garantice que las capturas son adecuadas a la viabilidad futura de los caladeros donde operan esas flotas, una viabilidad económica que está estrechamente vinculada a esa sostenibilidad ambiental, porque en la medida en la que se pierda diversidad y se pierdan caladeros, pues efectivamente el sector deviene inviable, pero también, y en zonas como esta es un elemento muy importante, una sostenibilidad social, por cuanto la pesca tradicional también tiene, y en nuestro litoral andaluz especialmente, una estrecha ligación sin la que no se entienden algunas de las claves culturales de todo tipo, gastronómicas, lingüísticas, históricas, de una malla de municipios en los que esta actividad es básica, por toda esa proyección que tiene, que trasciende lo económico y que trasciende lo ambiental, aun estando estrechamente unidos. Por eso os decía que es una fuerte paradoja que una política común inicialmente prevista para preservar esa triple sostenibilidad, a la flota que mayor perjuicio le hace de manera objetiva es a la flota tradicional, a pesar de ser la que mejor pudiera cumplir a priori los condicionantes para garantizar esa viabilidad futura de la pesca. Bueno, ¿dónde hemos detectado nosotras la debilidad de esto? Pues en la dificultad que tiene la pesca artesanal y quienes se dedican a ella a hacer llegar sus demandas a los interlocutores que han de tomar las decisiones. Esos lobbies que sabéis que operan en el entorno de la Unión, están en los que están perfectamente representadas grandes empresas de la comercialización, de la distribución comercial, grandes empresas que operan con cifras de extracción pues astronómicas. Frente a ellas y a su capacidad de llegar a los puntos de decisión, difícil que pueda competir la demanda o la problemática de la pesca tradicional, del sector tradicional pesquero. Ese es el papel que nosotros modestamente hemos tratado de hacer y seguimos tratando de hacer ante las instancias de la Unión, pero también ante el Gobierno central y ante la propia Junta de Andalucía. Y digo eso porque también la diáspora de competencias que existen en materia de pesca muchas veces es utilizada para que unos representantes públicos se escondan detrás de otros para que ninguno ponga sobre la mesa una respuesta o tarde años en ponerla. Si se traslada una demanda a la Junta de Andalucía, no deriva al Gobierno central. Si vamos al Gobierno central, nos derivan a Bruselas. Si queremos que sea algo que prospere a través de las nuevas competencias que tiene el Parlamento Europeo en esta materia, finalmente nos dicen que debe ser la Comisión. Bueno, en esa descentralización o en esa descoordinación administrativa también encontramos, junto con la falta de interlocución o la dificultad de interlocución y de identificar bien las demandas ante las instituciones que toman las decisiones, encontramos otro elemento
que perjudica obviamente a la pesca tradicional. ¿Y por qué quería deciros todo esto? Porque cuando comienza el problema de la alga invasora, que tan preocupados nos tiene, que es tan tremendo en el estrecho, para el sector de la flota artesanal llueve sobre mojado, porque ya veníamos arrastrando un montón de problemas que ya se han abordado en otras mesas de las jornadas, no me entretengo en ello, de la situación laboral de la marinería, de la obligación de cumplir una normativa en beneficio de unos caladeros que se comparten con flotas de países terceros que no están obligados a cumplir con esa normativa, lo cual finalmente no permite que esas medidas que sí que cumple nuestra flota surtan el efecto positivo sobre el caladero que pretenden, porque luego esa pesca que no ha estado sometida a esos controles y a esa trazabilidad que sí tiene nuestra flota entra en nuestro mercado y se distribuye en nuestro mercado. En fin, todos esos problemas ya estaban sobre la mesa, por no hablar de la dificultad de que se identifique con claridad en la normativa qué es la pesca tradicional, más allá de lo que miden los buques, por no hablar de las luchas de la almadraba, de lo importante que ha sido la organización de los almadraberos para canalizar sus demandas, con todo lo que queda para hacer al respecto. Ahí tuvimos también la posibilidad de incorporar elementos que nos parecieron positivos en una resolución en el año 2016 del Parlamento Europeo, que luego condicionó en alguna medida a la Comisión a la hora de considerar a la almadraba como un arte milenaria, que lo es, pero también como un arte sostenible. Bueno, todos esos elementos identificados como debilidades que os decía y que han movido un poco nuestra actividad institucional. Y para no cansaros, y como decía al principio, no robar tiempo a los talleres, nos llevan a seguir una línea de actuación en las instituciones que intentamos que esté primero presidida por una interlocución fluida con los actores, es decir, con la gente del sector, con la gente que está viviendo en el terreno los problemas y las consecuencias de esa descoordinación de la que hablábamos. Nosotros estamos tratando, en el ámbito concreto, por ejemplo, del alga, de trabajar en una doble dirección. Por un lado, estamos pidiendo esa coordinación entre las administraciones para que se tomen medidas rápidas, pero también para que se tomen medidas que impidan que nos veamos ante una situación similar a futuro. Porque si no se incrementan los recursos que tiene, por ejemplo, la Capitanía Marítima en Algeciras para certificar la calidad de las aguas de lastre de los buques que llegan al puerto, es difícil que no nos encontremos cuando se pueda solucionar, ojalá y sea pronto y de manera efectiva, el problema que tenemos con el alga actual. Seguimos expuestos a tener problemas de cara al futuro. Pero, y ahí viene la otra línea de trabajo que también nos ha pedido el sector y en la que estamos, si estas medidas se abrieran paso a través del puerto de Algeciras para su Capitanía Marítima, pero no se abren paso, por ejemplo, en Tangermé, que recibe también un número de buques muy importante, que tienen itinerarios que también cruzan todo el mundo, que también traen en el agua de lastre, pueden traer especies que provoquen problemas en el estrecho como los que estamos padeciendo ahora. Si esas medidas no se adoptan también allí, resultan, como el caso de lo que os decía, de una determinada normativa que cumplir nuestra flota, pero no la de países terceros que operan en los mismos caladeros, las medidas devendrían en fracaso. Por eso, esa otra petición expresa que nos ha hecho el sector y que estamos trabajando es la necesidad de incorporar un órgano de coordinación que sea conjunto para la gestión del estrecho. Es decir, el estrecho de Gibraltar y cualquier otro o cualquier mar en vista aérea, no existen las fronteras, no hay una delimitación de los espacios que permita que medidas que se adopten en un territorio no tengan consecuencias positivas o negativas en los de su entorno, en las aguas limítrofes, y esto en el estrecho es algo imprescindible y estamos trabajando para abrir paso a esa necesidad. También, y por último, estamos trabajando para que se consideren estos elementos como elementos a incorporar en la negociación sobre acuerdos pesqueros que se hacen con otros países. En concreto, como sabéis, en el acuerdo que se firma con Marruecos, no se tienen en cuenta este tipo de cuestiones a la hora de llegar a unos términos del acuerdo definitivos. Todo ello mencionando, como bien sabéis,
que por nuestra parte consideramos que quien debiera ser la interlocución para esos acuerdos pesqueros debieran ser los legítimos propietarios de esos caladeros, que es el pueblo saharaui. De hecho, aunque eso fue una postura política de Izquierda Unida que hemos mantenido durante todos estos años en solitario, sabéis también que la justicia europea nos ha dado la razón y que quien debe beneficiarse del provecho que tenga la firma de acuerdos comerciales en materia pesquera con Marruecos no puede ser un gobierno que no tiene la titularidad efectiva de esos recursos. Por tanto, y por terminar, estamos trabajando en mejorar la capacidad que tiene el sector tradicional de llegar a los órganos donde se toman decisiones, ofreciéndonos a ser su canal a la hora de incorporar en la agenda de esas decisiones del Parlamento, de la Comisión, del Congreso de los Diputados, del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía, incorporando en esa agenda sus problemas, sus necesidades, y luego que esos problemas y esas necesidades que canalicemos vengan a reforzar, como decía al principio, los elementos centrales que al final persigue de manera bastante poco talentosa, dejémoslo ahí, la Unión Europea, y para deshacer esa paradoja a la que hacía referencia, en la que ni la sostenibilidad ambiental, ni la social, ni la económica se pueden sostener sobre una política pesquera comunitaria que dista mucho de provocar o de surtir los efectos que dice perseguir a través de las medidas que luego efectivamente implementa y que son muy descaradamente favorables a intereses de grandes empresas, de grandes corporaciones, y que por tanto tienen muy poco que ver con esos criterios de sostenibilidad que den viabilidad no ya presente sino futura, que es la que preocupa al sector de la pesca, y especialmente por las condiciones de esta zona y de todo nuestro litoral andaluz, del sector tradicional, que es al que vamos a seguir dedicando la mayor parte de nuestro esfuerzo en todas las instituciones. Yo lo dejo ahí, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis pasar directamente a los talleres, lo que diga Pepa. Yo quería una pregunta que no sé si tendrá fácil respuesta. A mí me gustaría que nos contaras, Inma, cómo ves tú esa posible, el papel que podemos tener desde las comunidades autónomas, los parlamentos autonómicos en esta implementación de la PPC. De qué manera, no sé si estratégica o táctica, podríamos actuar y en qué ámbitos piensas que tenemos más margen de maniobra, porque al final mucha de la parte de la política pesquera la aplicamos en el caso de España por las competencias, se aplica a través de comunidades autónomas, el eje 4, el GALP, etcétera, y que nos dijera si habéis identificado algunos aspectos en los que realmente se pueda tener mayor liderazgo o capacidad de acción en ese sentido. Bueno, a ver, ahí es verdad que yo hablaba de un grado de coordinación entre las administraciones en función a esa distribución competencial, ¿no?, que sería, digamos, el elemento formal para empezar a abordar el tema. Pero es verdad que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, unas han tenido un liderazgo mayor o han fortalecido las demandas de su territorio con respecto a otras. Andalucía, precisamente, no se ha caracterizado por ser una comunidad autónoma que pusiera sobre la mesa, que tuviera capacidad de poner sobre la mesa la fortaleza de sus demandas, al menos si lo comparamos con el proceder de otras comunidades autónomas que, digamos, que han tenido pues más agilidad o más voluntad política o más claridad de ideas, no sabría decir. Galicia es un ejemplo, Canarias otro, cada una por unos elementos diferentes, no me voy a extender, pero es cierto que en Andalucía no hay una homogeneidad en cuanto a cómo se trabaja. De todas formas, a nosotros nos parece que el ámbito de trabajo de las comunidades autónomas en desarrollo de la política pesquera debiera ser más cooperativo. Nos parece que debiera serlo desde el sector y nos parece que debiera serlo desde la Administración. Y luego, algunas comunidades, yo no puedo hablar de otras porque no tengo conocimiento para ello y probablemente diría algo que no se corresponde o no se ajusta bien a la realidad, pero en el ámbito de la comunidad andaluza sí que tenemos identificadas unas ganas de, si me permitís, quedar bien con todo el mundo, que son imposibles para mantener una política pesquera seria. Es decir, si se les plantea los problemas de la pesca deportiva o de la pesca furtiva
y se elude tomar medidas y afrontar el problema, porque lo es, para no molestar con otros sectores, para no chocar con el turismo ahora vinculado a la pesca, para tratar de justificar, no sé si es la palabra, que haya quien está ahora haciendo pesca furtiva porque las dificultades del empeoramiento de las condiciones de vida le arrastran a ello. Es decir, esa manera de contemporizar con todos los elementos que se ponen sobre la mesa dificultan de manera extraordinaria un debate político honesto sobre lo que hay que hacer. Entonces tenemos problemas, digamos, de tres niveles. El problema de la escasa vocación colaborativa de las administraciones autonómicas para tener estrategias comunes que presentar, cuando en realidad estamos hablando de un abordaje que necesariamente debiera ser común. Por otro lado, estamos hablando de que cada comunidad, en función de los equipos humanos que han tenido, han sido capaces de fortalecer mejor las medidas que se toman en beneficio de su sector, y esto necesariamente siempre ha ido en detrimento de otros. Y, en último lugar, esa forma poco honesta de poner sobre la mesa problemas que hay que afrontar y que, evidentemente, al tomar decisiones sobre ellos, habrá sectores que no se sientan bien, que no sientan que se actúa en su beneficio, pero que ese es el papel que debe afrontar un gobierno. Bueno, pues ese contemporizar recurrentemente también ha dificultado o dificulta mucho que se haga un buen uso de ese margen de maniobra que tiene la comunidad autónoma, que efectivamente coincido con usted que tiene, en el caso de Andalucía, más del que utiliza. Bueno, pues si os parece, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias, Inma.